Bueno, nuevamente reciban un saludo a todos los que nos ven en esta oportunidad. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto que es fundamental, que es central en el estudio del álgebra lineal, que es la dependencia e independencia lineal. Eh, Vamos a dar algunas definiciones, algunos teoremas y a desarrollar algunos ejemplos para ilustrar estas definiciones. Bueno, empezamos definiendo qué es una combinación lineal, ¿sí? Antes de empezar, vamos a mencionar que vamos a estar trabajando con espacios vectoriales, ¿sí? Podremos pensar en R2 o en R3, ¿sí? Bueno, entonces vamos a llamar a una expresión de esta forma una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal de un conjunto finito de vectores. Es decir, vamos a tomar un conjunto finito de vectores en un espacio vectorial y cualquier expresión de cualquier suma de esa forma se va a llamar una combinación lineal, donde los elementos A1, A2 hasta AN son escalares, ¿sí? Por lo general van a ser números reales. Bueno, entonces como ejemplo podremos pensar en R2. Si tomamos el vector B1 y B2 con coordenadas 5,8 y 3,1 respectivamente, y si pensamos en los escalares 1 y 2, entonces vamos a obtener que esta combinación lineal me da como resultado 11,10. ¿Sí? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el vector 11,10 es combinación lineal del vector B1 y B2. Ok. Como otro ejemplo podremos ver que el vector menos 7,7,7 es combinación lineal del vector menos 1,2,4 y 5, menos 3,1. Sí, y es fácil porque podemos observar que los escalares que estábamos buscando es 2 y menos 1. ¿Sí? Y al realizar las cuentas, pues es claro que nos va a dar menos 7,7,7. Listo. Vamos a definir ahora qué es dependencia lineal, ¿sí? De un conjunto de vectores. Nuevamente vamos a tomar un espacio vectorial y en él vamos a tomar una cantidad finita de vectores y vamos a tomar n vectores. Hoy vamos a decir que esos n vectores son linealmente dependientes si existen escalares, no todos cero, C1, C2 hasta Cn, de tal forma que se cumple esta igualdad, ¿sí? Es decir, que esta combinación lineal me va a dar 0. Como por ejemplo, si pensamos nuevamente en R2 y tomamos el vector B1 con coordenadas 1,2 y el vector B2 con coordenadas 2,4, entonces ellos van a ser linealmente dependientes, ¿sí? Porque si escogemos como escalares el 2 y el menos 1, obtenemos que esta combinación lineal C1B1 más C2B2 nos da como resultado el vector 0, ¿sí? Cabe resaltar aquí que este 0 que está a la derecha de la igualdad es el vector 0, ¿sí? No es el escalar 0. Bueno, por otro lado, es común que vayamos a escribir LD para, para referirnos a que estamos hablando de linealmente dependiente, ¿sí? Lo mismo cuando hablemos de linealmente independiente. Ahora, si los vectores no son linealmente dependientes, vamos a decir que son linealmente independientes. Es decir, si no son linealmente independientes, lo que quiere decir es que para cualquier conjunto de escalares, C1, C2 hasta Cn, esta ecuación siempre me va a dar diferente de cero, ¿no? Eso es que no sea linealmente dependiente. Pero siempre hay una combinación lineal que nos va a dar cero, ¿sí? Y es en el caso cuando C1 va a ser igual a C2 y todos van a ser iguales a cero,
¿sí? En ese caso, pues es claro que la combinación lineal nos va a dar 0. Exceptuando este caso, entonces los vectores van a ser linealmente independientes cuando para cualquier conjunto de escalares esa combinación lineal me va a dar como resultado un número diferente, un vector diferente de 0. Listo. Algunas observaciones de esta definición es que, pues como ya lo había mencionado, un conjunto de escalares va a ser linealmente independientes si la solución de esta ecuación es la solución trivial, es decir, C1 igual a C2 igual a C3, todos iguales a 0. Y van a ser linealmente dependientes cuando el vector 0 se puede escribir como una combinación lineal con coeficientes no todos 0. Listo. Esta nota que aparece en pantalla, bueno, es más que todo para cuando vayan a consultar libros. En los ejercicios comúnmente los enunciados van a decir como que demuestre que los vectores son linealmente independientes, por ejemplo. ¿Sí? O en algunos libros van a decir demuestre que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, por ejemplo. ¿Sí? Es como eh, para enfocar o enfatizar que significan lo mismo. Bueno, vamos ahora a ver, por ejemplo, que los vectores I, J en R2 son linealmente independientes, ¿sí? Y vamos a hacerlo por contradicción, es decir, vamos a suponer que los vectores no son linealmente independientes. Como no son linealmente independientes, entonces ellos serán linealmente dependientes. Es decir, van a existir escalares C1 y C2, no todos 0, es importante, de tal forma que se cumple esta ecuación. C1i más C2j igual a 0. Acordémonos que este es el vector 0. ¿Sí? Y esta última ecuación implica que estos dos vectores son iguales. ¿Sí? Lo que quiere decir que C1 y C2 van a ser iguales a 0. Pero esto es una contradicción, porque ya sabemos que los vectores son linealmente dependientes, es decir, por lo menos un escalar va a ser diferente de 0. Sí, y esta contradicción se generó del hecho de suponer que los vectores no son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces concluimos que los vectores deben ser linealmente independientes. Listo. Un primer teorema que es muy útil a la hora de verificar si un par de vectores es linealmente independiente o no. ¿Sí? Entonces los vectores que sean múltiplos escalares siempre van a ser linealmente dependientes, es lo que me dice este teorema. ¿Sí? Y pues como lo ilustra el ejemplo 1, el vector B1 con coordenadas 2, menos 1, 0 y 3, y el vector B2 con coordenadas menos 6, 3, 0 y menos 9 son linealmente dependientes. ¿Sí? Esto en el espacio R4. Y son linealmente dependientes porque ellos son múltiplos escalares. ¿Sí? B2 es múltiplo escalar de B1. Y de esta forma yo podría escribir B2 más 3 veces B1 igual a 0. ¿Sí? Entonces tendría una combinación lineal del vector 0 cuyos escalares no todos son 0. ¿Sí? Recordemos que aquí hay un 1. Ok. En el ejemplo 2, pues el vector 1,2,4 y el vector 2,5, menos 3 son linealmente independientes, ¿sí? Y nuevamente, vamos a suponer por contradicción que no son linealmente independientes. Entonces, como no son linealmente independientes, ellos deben ser linealmente dependientes. Y por el teorema anterior, entonces, ellos deberían ser múltiplos escalares. Es decir, va a existir un número real C de tal forma que se verifica esta igualdad. ¿Sí? Ellos son múltiplos escalares. Y igualando componente a componente estos dos vectores tendremos que 2 va a ser igual a C, 5 va a ser igual a 2C y menos 3 es igual a 4C.
Como C es igual a 2, tendríamos que 5 es igual a 4 y que menos 3 es igual a 8, que claramente es una contradicción. Entonces los vectores deben ser linealmente independientes. Listo. El siguiente ejemplo nos piden determinar si el conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Listo. Entonces, pues bueno, entonces primero empezamos con la ecuación, con la combinación lineal igualada a 0. Y la idea en este caso es encontrar C1, C2 y C3, ¿sí? Si C1, C2 y C3 son 0, quiere decir que los vectores son linealmente independientes. En caso contrario, pues van a ser linealmente dependientes. Listo, entonces realizando las operaciones que aparecen a la izquierda de esta ecuación, llegamos a esta expresión. E igualando componente a componente, obtenemos las ecuaciones 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces vamos a solucionar el sistema de tres ecuaciones con tres variables. Lo que vamos a hacer es despejar, bueno, la ecuación 2 las vamos a dejar toda en términos de una sola variable, en términos de C1. Entonces, vamos a despejar de la ecuación 1, vamos a despejar C2 y de la ecuación 3 vamos a despejar C3 y lo vamos a reemplazar luego en la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar mejor C1 de la ecuación 1 porque ya tenemos que el segundo término de la ecuación 2 es menos 2C2. Entonces es más conveniente despejar C1 que despejar C2. Bueno, entonces haciendo los dos despejes nos da que C3 es igual a menos 3 séptimos de C1 y C1 es igual a menos 2C2. Reemplazando en la ecuación 2 llegamos a esta expresión. ¿Sí? Que al final nos da que menos 10 sobre 7 multiplicado por C1 es igual a 0. ¿Sí? Y de esta forma C1 es 0. Como C1 es 0, entonces tendríamos que C2 es 0 y que también C3 me da 0. Entonces lo que quiere decir es que C1 es igual a C2 igual a C3 y eso es igual a 0. Entonces lo que quiere decir es que el conjunto A es un conjunto linealmente independiente. Sí, linealmente independiente. Ok. Vamos a revisar este teorema. El teorema lo que nos dice es que cualquier conjunto linealmente dependiente en el espacio Rm, ¿sí? En el espacio Rm tiene que tener más de m vectores, ¿sí? Esto se podría traducir a decir que un conjunto de m ecuaciones con n variables no tiene solución única, es decir, tiene infinitas soluciones. Y de esta forma también podemos decir que un conjunto linealmente independiente en el espacio Rn, ¿sí? Tiene por mucho n vectores, ¿sí? Si tiene más de n vectores, ese conjunto va a ser linealmente dependiente. Por ejemplo, estos cuatro vectores en el espacio R3 son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro vectores, ¿sí? Cuatro vectores en el espacio Rn, ¿sí? Entonces, y en este caso n es igual a 3. Entonces tenemos más vectores que componentes del espacio. Lo que me quiere decir es que son linealmente dependientes. Listo. Vamos a solucionar este ejemplo. Este ejemplo nos pide encontrar todos los valores de C
¿sí? De tal forma que esos tres vectores sean linealmente dependientes. Bueno, entonces para esto pues vamos a empezar planteando la ecuación, ¿sí? La combinación lineal igualada a cero. Recordando que ese cero es el vector cero. ¿Mm? En este caso no estamos interesados en hallar C1, C2 y C3, sino más bien en encontrar C. Bueno, entonces nuevamente realizando las operaciones que aparecen en la izquierda de la ecuación, vamos a poder determinar un conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, en realidad son cuatro, ¿no? Pero a lo que queremos llegar es a una ecuación que me relacione C, que me relacione la variable C y poder despejarla. Entonces para ello pues vamos a hacer de cuenta que vamos a solucionar el sistema de ecuaciones. Es decir, vamos a hacer de cuenta que vamos a hallar C1, C2 y C3. Pero vuelvo y repito, no estamos interesados en hallar esos valores. Si estamos interesados es en hallar C. Bueno, en ese sentido pues voy a empezar por la ecuación 2 y voy a despejar C2 de esa ecuación. Y después de eso lo voy a reemplazar en la ecuación 1 y en la ecuación 3 al mismo tiempo. Bueno, despejando C2 de la ecuación 2 tenemos que eso es igual a 2C1 más C multiplicado por C3. Voy a empezar reemplazando por la ecuación 1. Entonces aquí lo reemplazo, hago las operaciones correspondientes, ¿sí? 2 por 2, 4 y 2 por C pues me va a dar 2C. Y después sumo lo que se pueda sumar y me da como resultado esta ecuación, que la voy a llamar 1 asterisco. Bueno, haciendo lo mismo con la ecuación 3, aquí pues sustituyo el valor de C2, hago las operaciones correspondientes, agrupo términos y al final de cuentas pues me da esta ecuación que la voy a llamar 2 asterisco. Entonces he obtenido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces voy a despejar una ecuación, voy a despejar una variable de una ecuación y luego la reemplazo en la otra. ¿Sí? Por ejemplo, voy a despejar C1 de la ecuación 1 asterisco y después lo reemplazo en la ecuación 2 asterisco. Bueno, entonces despejando C1 de 1 asterisco se obtiene esta expresión que luego va a ser sustituida en la ecuación 2. ¿Sí? Aquí ya la sustituimos. Después lo que hago es multiplicar, distribuir el 11 en el paréntesis. Y aquí multiplicar y dividir por 5. Entonces esa igualdad va a ser igual a 0 en el caso en que lo que está en el denominador, en el numerador que diga, sea 0. Entonces, y ese numerador es 0 siempre y cuando esta multiplicación sea 0. ¿Sí? Y es aquí donde vamos a utilizar el hecho de que la combinación es linealmente dependiente. ¿Sí? Es decir, los escalares C1, C2 y C3 no todos son 0. En particular, el escalar C3 va a ser diferente de 0. Entonces, como esa multiplicación me da 0, entonces el único caso es que me queda es que menos 13 menos 2c sea igual a 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación que estábamos buscando. Despejándose de esta ecuación, llegamos a que c es igual a menos 13 sobre 2. Es decir, estos tres vectores, reemplazándose por menos 13 medios, van a ser linealmente dependientes. ¿Mm? Y pues para finalizar el ejercicio podemos ver que si por ejemplo C3 lo tomamos como 2, vamos a llegar a que C1 es igual a 4 y C2 es igual a menos 5. Y de esta forma hemos llegado a una combinación lineal que es linealmente dependiente.